Les doy la bienvenida a nuestro conversatorio Un acercamiento al VIH y hoy tenemos el gusto de estar con la doctora María Teresa Rugeles. Ella es bacterióloga del Colegio Mayor de Antioquia, es magíster en inmunología de la Universidad Médica de Carolina del Sur, tiene un doctorado en inmunología de la Universidad de Antioquia y un postdoctorado en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Profe, muchas gracias por el espacio, muchas gracias pues por darnos de tu tiempo y nada, esperemos que todos disfruten demasiado del conversatorio. Profe, tienes el micrófono apagado. Listo. No, te decía que muchísimas gracias pues como por la invitación. A mí este es un tema pues que me apasiona. Llevo básicamente toda mi vinculación desde 1998 en la universidad investigando sobre el virus de la inmunodeficiencia humana. Yo preparé solo muy poquitas diapositivas, solo como dijéramos para que sea como un abrebocas y más bien pues como utilizar el tiempo para poder responder muchas de las dudas que ustedes tienen acerca del tema. Yo quiero empezar pues como con esta, dijéramos, con esta caricatura, porque me parece muy importante que así sea uno de los pocos mensajes que les llegue a ustedes hoy, entender que si bien la infección por el VIH y el SIDA en la década de los 80 era básicamente una sentencia de muerte, hoy tenemos que entender que esto es una infección viral crónica que tiene un manejo, si bien no tiene una cura, hay un manejo, dijéramos, hay muchos medicamentos para el manejo de esta infección que han permitido aumentar la expectativa y la calidad de vida, no solo la expectativa, sino la calidad de vida de todos los pacientes infectados. Entonces, realmente hoy un diagnóstico de VIH, dijéramos que no tiene que ser pues como la tragedia que significaba un diagnóstico de estos en la década de los 80 cuando empezó pues esta epidemia. Para algunos de ustedes que ya han pasado por salida infección 1 saben que las infecciones virales pueden ser de distinto tipo. Hay diferentes formas de clasificarlas. Tenemos, por ejemplo, las infecciones virales transitorias versus las persistentes. Por ejemplo, la transitoria sería la pandemia que estamos viviendo actualmente de SARS-CoV-2, que uno se infecta, pasa un tiempo con el virus, pero luego el virus desaparece del organismo. Hay otros como el VIH que crean una o establecen una infección persistente. Desde que nos infectamos con él, vamos a quedar infectados pues por el resto del tiempo. Aquí están también algunas de las infecciones por los virus de las hepatitis, están también, por ejemplo, los herpes, es decir, hay varias infecciones virales que podemos considerar persistentes. También las podemos clasificar dependiendo de su ubicación como infecciones localizadas versus sistémicas. Las localizadas es cuando está infectado un tejido o un órgano específico. En el caso del VIH vamos a ver que es una infección sistémica porque básicamente infecta las células del sistema inmune que están a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, por eso es considerada una infección sistémica. Y miren que cuando a mí me ponen a que la clasifique como subclínica o clínica, no es posible clasificar al VIH como alguna de estas infecciones, porque vamos a ver que que la infección pues abarca diferentes etapas y que va a haber etapas subclínicas y otras con una sintomatología pues muy clara, en algunos casos inespecífica y en otros sí ya dijéramos muy específica de alguna, pues del grado de inmunodeficiencia que esté experimentando el individuo infectado. Es importante porque a veces con esta pandemia actual se nos olvidan pues como las cifras de la infección por el VIH. Es importante también establecer desde este momento que el VIH es, dijéramos, la abreviatura que significa el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el agente causal del SIDA. El SIDA ya es la enfermedad que corresponde pues a la abreviatura del síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Es importante tener en cuenta que VIH no es sinónimo de SIDA, es decir, todo el que tiene SIDA es un paciente que ya se le ha hecho un diagnóstico de VIH, pero hay personas que pueden estar infectadas con el VIH y no han llegado a desarrollar el SIDA. Entonces, dijéramos que actualmente se considera que cerca de 38 millones de personas viven
en este momento con la infección y un número aproximado ya han muerto desde la década de los 80, desde 1981, cuando se reporta el primer caso. Entonces, mire que el 50% de las personas ya han muerto a causa de esta infección. Aquí tenemos la distribución global, vemos cómo pues, la mayoría de estos casos están en África del Sur, ¿sí? Y dijéramos que le sigue pues otra parte, pues el suroccidente asiático, perdón, africano. También tenemos que uno de los sitios donde más, dijéramos, se ha incrementado en los últimos años la infección es en Asia, ¿sí? Aquí tenemos pues también a Australia con un número importante de casos junto con Asia y vemos que sigue el Suramérica, ¿sí? Suramérica pues y Norteamérica también tiene un número importante de estos casos, por lo menos Estados Unidos y Canadá representan más de 2.2 millones de personas infectadas. Entonces, miren que son cifras pues que realmente a veces se nos olvida y se nos olvida que VIH también es una pandemia global, puesto que en todos los países del mundo se han reportado casos del VIH. Y miren que si bien la epidemia pues se ha estabilizado, porque miren, por ejemplo, cifras del 2018 y 2 años más tarde tenemos básicamente el mismo número de personas infectadas con VIH. El número, afortunadamente, de personas que tienen acceso al tratamiento va incrementando, lo que quiere decir que la cobertura con tratamiento es cada vez mayor. Y miren cómo pues hay un leve descenso, aunque no es muy significativo, del número de nuevas infecciones en el 2020. Estaba en 1.5 millones, mientras que en el 2018 estaba en 1.7 millones. Sin embargo, mire que las muertes sí también, pues también se han reducido y esto es muy importante porque esto hace que esta cifra cada vez, si no logramos controlar las nuevas infecciones, esta cifra cada vez va más en aumento porque se infectan mucho más personas. Mire que, por ejemplo, en el año 2020 se infecta 1.5 millones de personas y solo mueren 680,000. O sea que siempre esta cifra va a ir en aumento a no ser que logremos controlar, dijéramos, la cadena, pues la incidencia de las nuevas infecciones. Les decía, desde 1980, 79 millones de personas han contraído la infección y cerca de 36 pues ya han muerto a causa de esta infección. Colombia pues no es ajena, dijéramos, a esta epidemia. Nosotros incluso pues la epidemia dijéramos, no hemos logrado el control que han logrado países, por ejemplo, como Brasil, porque mire que en 2017 teníamos 82,000 personas infectadas y en 2020 se calcula un número de personas de 123,000 personas. Tenemos más o menos, en el 2020 se reportaron 12,500 nuevos casos y 1,626 fallecidos. Las cifras del Ministerio de Salud pues son muy optimistas en que hablan de que hay un 94% de cobertura antirretroviral, pero realmente cuando uno ve la realidad ese porcentaje no es tan alto. Porque es que en esos datos del ministerio, básicamente si una persona ha recibido una dosis de antirretrovirales queda contada como si ya estuviera bajo terapia, pero realmente la realidad es que la cobertura en Colombia de antirretrovirales está alrededor del 75-80%. Recuerden que el primer caso de Colombia se reporta en 1983 en una mujer que era trabajadora sexual en la ciudad de Cartagena. Dijéramos que desde el principio de la pandemia ha sido una pandemia que es más concentrada en los hombres, que es la línea azul, que en las mujeres. Cuando se inicia en la década de los 80 la pandemia, básicamente de cada 10 hombres había una mujer infectada a nivel mundial. Sin embargo, esta dinámica ha cambiado y básicamente se feminizó la epidemia y en el mundo por cada mujer, por cada hombre infectado hay una mujer infectada. Sin embargo, hay países donde todavía se concentra la epidemia más en hombres, como en el caso de Colombia, que básicamente el 70% son hombres y el 30% son mujeres, o sea que todavía tenemos un poquito más de una relación 2 a 1, 2 punto algo a 1,
por mujeres infectadas. En Colombia se considera una prevalencia total, dijéramos en toda la población, del 0.23%, en los hombres en general el 0.33% y las mujeres el 0.11%, porque vemos que todavía esta epidemia está concentrada más en los hombres, ¿sí? Y obviamente pues vamos a ver más adelante que hay unos grupos de riesgo pues mayores. Este es un virus, recuerden, es de la familia de los retrovirus, es del género de los lentivirus, es un virus considerado pues, dijéramos, lento, porque su ciclo replicativo es lento y también, dijéramos, la carga viral se va acumulando pues como a lo largo del tiempo. Es un virus que es envuelto, ¿sí? Que utiliza una proteína, la GP120, que está en la membrana para entrar a su célula blanco. Y aquí ya vemos una característica muy importante de esta infección, y es que este virus entra en las células del sistema inmune, que son las que expresan esta molécula CD4. Sin embargo, para entrar necesita también una molécula accesoria, que generalmente es un receptor de unos factores solubles que se llaman quimioquinas, que lo que hacen es atraer células del sistema inmune, y a través de esas dos moléculas el virus entra, dijéramos, se fusiona la membrana del virus con la membrana celular y se libera la nucleocápside en el citoplasma de la célula y se liberan las dos moléculas de RNA que lleva. Son dos moléculas idénticas, o sea que es un genoma diploide, no son dos moléculas complementarias. Es decir, que cada una de estas moléculas es la misma, son idénticas. El virus lleva todas las enzimas que necesita para replicarse. Eso no quiere decir que haya enzimas y que haya factores celulares que puedan potenciar, dijéramos, su replicación, pero él es independiente, es decir, tiene pues independiente en las enzimas, tiene la transcriptasa reversa, que es la que a partir del RNA del virus crea la primer copia de DNA y luego a partir de esa copia de DNA crea la copia complementaria. Todo esto lo hace la transcriptasa reversa y se forma un DNA de doble cadena viral. Ese doble DNA de cadena viral, con la ayuda de la integrasa, que también la trae la partícula viral, va a formar un complejo de integración que se traslada al núcleo y se va a integrar ese genoma viral en el núcleo de la célula, en el genoma celular. Y esto es muy importante porque aquí empezamos a entender muchas cosas. Empezamos a entender por qué cuando una célula está con actividad mitótica, está activada, pues va a replicar mucho más virus, porque es que ella tiene el provirus. En ese estado se llama provirus. Para empezar a crear las proteínas virales, primero se crea una poliproteína muy grande, sale al citoplasma, perdón, se crea un RNA mensajero muy grande que sale al citoplasma, es leído en el ribosoma y se crea una poliproteína muy grande que después de que ya tiene la proteína GP120 anclada en la membrana, se va a sale pues esa partícula viral por gemación, pero sale una partícula viral inmadura, solo en el espacio extracelular. La proteasa, que también viene en esa partícula viral, corta esas poliproteínas grandes, esa poliproteína grande que se formó, y se generan ya las proteínas, dijéramos, individuales y se forma la partícula viral madura, que ya dijéramos que si es funcional, si no tiene mutaciones que no la hagan funcionar, ya va a ser capaz de infectar otras células. Entonces aquí empezamos a entender por qué otras infecciones que pueda estar experimentando el individuo hacen que el virus se replique y se establezca la infección más fácilmente, porque esta célula debe estar activada para poder producir las partículas virales. Bueno, se habla mucho de las vías de transmisión del VIH y realmente las podemos básicamente organizar en tres formas de transmisión. La transmisión parenteral, que tiene que ver, o aquí está metido toda forma de transmisión que llegue directamente al torrente sanguíneo. Entonces aquí está, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, aquí está el compartir agujas durante el uso de drogas intravenosas que puedan estar infectadas, aquí está incluido, por ejemplo, los accidentes con objetos cortopunzantes. Todo eso
es considerado transmisión parenteral. Tenemos, y aquí dijéramos lo que es la transfusión sanguínea, la forma de transmisión más eficiente de todas, y vamos a ver que básicamente se debe, porque el virus llega directamente a sangre y el volumen de virus que puede haber, dijéramos, en una transfusión, pues es mucho más alta que lo que vamos a ver, pues cuando se expone, por ejemplo, por vía sexual. Pero sin embargo, en esta parenteral hay otras formas de transmisión, hay otras, dijéramos, sí, formas de transmisión menos eficientes, como es el compartir una aguja, ¿sí? Porque cuando se comparten una aguja en el uso de drogas intravenosas, pues primero, la aguja cuando sale del individuo infectado se va a exponer al medio ambiente y este es un virus que es bastante lábil. Entonces tiene que ser que la otra persona, dijéramos, utilice la aguja en forma inmediata, ¿sí? Y el volumen pues que puede quedar de sangre en la aguja pues es muy poquito, entonces dijéramos que esa forma de transmisión es mucho menos eficiente que una transfusión sanguínea. Luego tenemos la transmisión vertical. Acá está básicamente, involucra básicamente la transmisión de una mama infectada hacia el feto pues o hacia el bebé. Entonces en esta transmisión vertical se puede dar durante los 9 meses del embarazo, que usualmente cuando se dan embarazos es mucho más frecuente que se den en el último trimestre, se puede dar durante el nacimiento, sobre todo si el nacimiento es por parto vaginal, porque el bebé va saliendo, dijéramos, el bebé cuando está en la bolsita, rodeado de ese líquido amniótico, está muy protegido allí, porque allí hay factores antivirales, pero ya en el momento del parto el bebé va por el canal vaginal, rompiendo membranas y ahí hay una exposición pues que aumenta el riesgo en forma significativa. Entonces se puede también infectar durante el momento del parto y también se puede infectar durante la lactancia materna, ¿sí? Entonces allí, dijéramos, si no se infectó en el embarazo, no se infectó en el parto, se puede infectar durante la lactancia materna. Por eso es que hay una serie de medidas que se deben establecer cuando la mamá está infectada. Lo primero, pues obviamente se le deben dar antivirales en el segundo y tercer trimestre para disminuir la carga viral. Idealmente el bebé debe nacer por cesárea, pues para evitar, digamos, esa salida por el canal del parto que aumenta el riesgo, y se debe evitar la lactancia materna. Ahorita hay una pregunta asociada a eso que podemos mirar esto con mayor detalle, pero lo ideal es poder evitar la lactancia materna. Y nos queda la transmisión sexual. La transmisión sexual, vamos a ver, y aquí pues me tienen que poner mucho cuidado porque esto es una información que es muy delicada para dársela a las personas que no entiendan realmente este concepto. La transmisión sexual es la más ineficiente de todas. Vamos a ver que en tasas de eficiencia es muy bajita, dijéramos, el riesgo por una relación sexual. Sin embargo, el 70% de personas, de esos 80 millones que se han infectado en el mundo, se han infectado a través de relaciones sexuales. ¿Por qué? Pues obviamente por la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales versus la frecuencia con que nos podemos exponer a una transfusión sanguínea, ¿sí? Y porque en esta transmisión pues hay muchos atenuantes. Entonces, yo quiero que miremos esta tablita de eficiencia de transmisión para entender esto mucho mejor. La transfusión sanguínea es el 90% de eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las veces que una persona recibe una sangre infectada, pues va a terminar infectada, porque la sangre, vamos a ver que es el líquido corporal más infeccioso, y fuera de eso el volumen que ponen en una transfusión pues es muy alto. Entonces antes es que la naturaleza sabía que salva al 10%. La transmisión vertical, en ausencia de cualquier intervención como las que yo le mencioné, de tratar a la mamá, de programar una cesárea y de evitar lactancia, en el peor escenario, el promedio de los niños que se infectan es muy bajito, la transmisión es solo del 10 al 30%. En países pobres, por otros, dijéramos, por otras comorbilidades y por otras cosas, puede llegar al 50%. Pero eso sí que nos indica que la naturaleza es sabia, porque es que piensen ustedes, un bebé en la barriga de una mamá infectada y que el riesgo de salir infectado sea del 10 al 30%, eso es muy bajito, ¿sí? Y eso se debe a que tanto la placenta como el líquido amniótico tiene factores antivirales que nos protegen, que están protegiendo a ese bebé del VIH y de otras infecciones. Transmisión parenteral diferente a la transfusión sanguínea
estamos hablando que es menos del 1%. Lo que yo les decía, el virus es un virus que es muy lábil, entonces yo estoy compartiendo agujas durante el uso pues, de drogas intravenosas, el riesgo tiene que ser pues de que la persona lo use, inmediatamente pase la aguja, ¿sí? Pero es pues relativamente bajo. Y mucho más bajo en la transmisión sexual, que dijéramos, se calcula, y un poco ya exagerado, una transmisión que puede ser eficiente entre un 0,1 y un 0,4%, ¿sí? Entonces miren que realmente es bajita y que de todas maneras esto varía mucho dependiendo de los géneros involucrados en la relación. La relación de hombre a hombre, que pues con frecuencia hay penetración anal, que es el tipo de penetración que lleva un riesgo mayor, pues ya dijéramos que la eficiencia puede ser entre 1 en 10 y 1 en 1600. Si es de hombre a mujer, mire que ya aumenta, ya es de 1 en 200 a 1 en 2000, y de mujer a hombre es mucho más alta, pues más baja esa eficiencia de transmisión, ¿sí? Se infectan 1 en 200 entre 1 en 10.000. O sea que en este sentido podemos deducir que el hombre es más infeccioso que la mujer. Y eso tiene que ver con que el hombre, básicamente lo que, pues el líquido con que va a infectar es el semen, mientras que la mujer básicamente es ese fluido vaginal que es menos infeccioso, como vamos a ver ahorita. Entonces, dijéramos que estas son como unas eficiencias de infección pues establecidas a nivel poblacional, pero obviamente pues que esos riesgos aumentan en unas poblaciones en particular. Obviamente los trabajadores sexuales van a tener un riesgo mucho más alto durante estas relaciones sexuales, que puede ser hasta 30 veces mayor, porque usualmente también están asociados a que esas personas tengan otras coinfecciones, ¿sí? Las personas que se inyectan drogas, no solo pues porque comparten las agujas, sino porque también pueden sufrir de otras coinfecciones, y si ustedes analizan un poquito, cualquier coinfección me aumenta a mí el riesgo. ¿Por qué? Porque las células del sistema inmune van a estar activadas. Si no es lo mismo que a mí me entre el virus en una célula que está en reposo, que probablemente se pueda morir antes de que yo replique el virus, a que entre en una célula que está activada y de una empieza a diseminarse la infección. Entonces, por eso dijéramos que todas estas personas tienen un riesgo mucho más alto. Los hombres que tienen sexo con hombres también hay un riesgo mayor, porque es que definitivamente dijéramos que la penetración anal tiene un riesgo muy alto, porque dijéramos que fisiológicamente no está hecho para ser penetrado. Entonces, dijéramos que en esa penetración hay muchas más laceraciones a nivel de la mucosa del ano que en la mucosa, por ejemplo, vaginal. Entonces, al haber más laceraciones, pues se aumenta el riesgo de infección, porque el virus tiene que entrar a través de una mucosa lacerada. Es decir, el virus no entra por piel intacta. Yo me puedo regar aquí 1 litro de sangre infectado, y si mi piel no tiene ninguna cortada, yo no me infecto. El virus tiene que entrar a través de una mucosa alterada. Y también se ha calculado pues un riesgo mucho mayor para las personas transgénero. Mucho tiene que ver pues con el tipo de relaciones sexuales. Esta era una pregunta que también habían hecho por el chat, y es cómo es ese dijéramos, número de partículas virales en los distintos fluidos corporales. Entonces, los fluidos que se consideran que tienen virus son la sangre, que miren el número de partículas virales. Esto es manteniendo una misma carga viral en un individuo. Entonces, en la sangre, mientras en la sangre hay 18.000 partículas de virus, en el semen hay 11.000. Si fuera mujer, en el fluido vaginal habría 7.000. Pues esto es obviamente cálculos. En el líquido amniótico 4.000, y miren que en la saliva solo una partícula viral, ¿sí? Esto es por mililitro de fluido, ¿sí? Entonces miren que si yo me expongo, ¿por qué el hombre es más infeccioso? ¿Por qué la sangre es más infecciosa? Pues claramente porque tiene más partículas virales. El hombre es más infeccioso que la mujer, no solo porque el semen tiene más partículas virales, sino que en una relación sexual la mujer se expone a ¿qué? 2, 3, hasta 4 mililitros de semen, mientras que el fluido, pues dijéramos el fluido vaginal al que se expone un hombre es mucho menor, y fuera de eso tiene menos partículas virales. Miren que el líquido amniótico también es menos infeccioso,
y la saliva básicamente no es infecciosa. Entonces ahí va también otra de las preguntas. ¿Yo me puedo infectar a través de un beso? A ver, si es un beso donde solo hay intercambio de saliva, básicamente el riesgo es cero. Lo que pasa, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es que nosotros casi nunca tenemos una mucosa oral intacta. Es decir, piensen cuántas veces nosotros nos lavamos los dientes y nos sangran las encías. Entonces hay veces durante ese beso, dijéramos que puede haber no solo saliva, sino que puede haber sangre. Entonces mire que nos estamos saltando de saliva a la sangre, ¿sí? Que es un líquido muy infeccioso. Hay otra cosa muy importante también con que tanto el sexo oral como los besos tienen el sexo un riesgo muy bajito y el beso casi ninguno, a no ser que esté muy contaminado, pues que haya intercambio de sangre, y es que el virus se inactiva completamente cuando pasa por el tracto gastrointestinal. El virus es envuelto, es muy lábil, y el tracto gastrointestinal de los adultos es ácido. Entonces la acidez destruye la membrana, la envoltura del virus y se inactiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una eyaculación en la mucosa oral y la persona que está recibiendo, dijéramos, ese semen, tiene cortadas y tiene heridas en la boca, el virus sí puede ir directamente a circulación sin pasar por tracto gastrointestinal. Entonces, por eso no podemos decir que el riesgo del sexo oral sea cero, ¿sí? Porque existe esa posibilidad, pero ya empezamos a entender cositas, ¿sí? Ya empezamos a entender por qué un hombre es más dijéramos, infeccioso que una mujer y tiene mucho que ver, dijéramos, con esto, con este número de partículas virales en los distintos fluidos corporales. ¿Cuál es el curso de la infección por el VIH? Es decir, yo me infecto y ¿qué es lo que pasa? Pues inicialmente centrémonos en la linecita punteada que corresponde a la carga viral. Yo me infecto, inmediatamente empiezo a replicar el virus y cuando yo replico el virus se empiezan a destruir los linfocitos TSD4, que es la principal célula blanco del VIH. Apenas se aumenta esa carga viral, pues el sistema inmune empieza a responder. El sistema inmune empieza a producir anticuerpos, empieza a activar células NK, empieza a activar linfocitos T para tratar de controlar la diseminación. Y ejerce un control importante, tanto que, mire cómo se debe disminuir la carga viral y vuelven y se aumentan los linfocitos CD4 de sangre periférica, ¿sí? ¿Qué pasa? Podemos entrar entonces en esta fase, que es lo que se considera la fase aguda, que estamos hablando de unas 6 semanas después de haber adquirido el virus, se da este pico de carga viral. Esa fase aguda puede asociarse con una sintomatología que se conoce como el síndrome retroviral agudo. ¿Qué síntomas hay ahí? Pues son síntomas muy específicos. Básicamente, una gripa muy fuerte, ¿sí? De esas que nos tiran a la cama, que nos da enopatías, que nos da fiebre, que nos da mucho desaliento, ¿sí? Pero no es nada específico el VIH. Esto por eso pasa desapercibido en la gran mayoría de las personas, a no ser que sea una persona que sabe que tiene un factor de riesgo importante y que puede asociar esa sintomatología a un síndrome retroviral agudo. Si no, eso pasa como una gripa fuerte. Cuando el sistema, dijéramos, inmune responde, se disminuye la carga viral, se suben los CD4 y se entra en un estado de lo que conocemos como una etapa subclínica, como una latencia clínica. Ahí ya no hay síntomas asociados a la infección, pero el virus se sigue replicando y sigue destruyendo los linfocitos CD4. Los linfocitos siguen para abajo y poco a poco el virus va para arriba. Pero mire lo que pasa a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal. La mucosa del tracto gastrointestinal podríamos decir que es el órgano linfoide más grande que tiene el cuerpo o el tejido linfoide más grande que tiene el cuerpo porque alberga el 70% de los linfocitos T. Y allí no se recuperan. Allí el tracto gastrointestinal es el órgano blanco del VIH. Allí se sigue replicando y sigue destruyendo hasta que la carga viral pues va en aumento, los linfocitos CD4 disminuyen y se llega a un momento crítico donde ya hay muy poquitos CD4 y
la persona entra en ese estado de inmunodeficiencia severa y le hacemos el diagnóstico de SIDA. Pero todo esto va acompañado de algo muy importante que se llama activación inmune. Se destruye esta mucosa del tracto gastrointestinal. ¿Qué hace la mucosa del tracto gastrointestinal? Miren, la mucosa del tracto gastrointestinal es una mucosa que está constituida por enterocitos y por linfocitos intraepiteliales. Esta mucosa básicamente contiene todos los microorganismos que son flora normal en el lumen del intestino. Pero si el VIH daña esta capa, daña esta mucosa, le abre huecos, ¿qué pasa? Todos esos microorganismos del lumen del intestino pasan a la submucosa y empiezan a activar todas las células del sistema inmune. Y esta mucosa es muy difícil repararla, es muy complejo repararla porque constantemente está en un estado de activación. Entonces, dijéramos que empieza esa activación persistente del sistema inmune, que es el mecanismo más grande de daño que se da durante la infección por el VIH. Cuando una persona se infecta por el VIH, pueden pasar varias cosas. El 80% de los infectados van a quedar encajonados en lo que llamamos una progresión típica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no hago intervención terapéutica, en 5 a 10 años tienen SIDA, ¿sí? El 10% son más de malas, ¿sí? Se infectan con una cepa más agresiva o tienen un sistema inmune muy activado o son personas que se exponen constantemente a otras infecciones y van a progresar rápidamente. Progresan a SIDA en 2 a 5 años, ¿sí? Tenemos inclusive gente, por ejemplo, que muere durante el síndrome retroviral agudo, ¿sí? Pero pues esos sí son bastante extraños. Y tenemos una minoría que son más de buenas. Después de 15 años no han desarrollado SIDA o están progresando muy lentamente. ¿De qué depende que yo que me infecte me enmarque en una de estas progresiones? Pues básicamente son muchas cosas. Lo primero es el tipo de virus, ¿sí? La mayoría de los virus dan para una progresión típica, pero hay unos que son más agresivos y progresan rápidamente, o hay personas tan de buenas que se infectan con cepas mutadas que no tienen gran capacidad de replicación y progresan lentamente, ¿sí? Entonces, ese componente viral es importante, pero quizás de lo más importante son los componentes genéticos e inmunológicos. Hay gente que responde de una manera tan eficiente que es capaz de controlar mucho la replicación del virus, mientras que hay gente que responde tan mal que el virus progresa rápidamente. Y también, dijéramos, eso pues está genéticamente predeterminado. Todo el sistema inmune está genéticamente predeterminado. Entonces hay genes relacionados con el sistema inmune que hacen que uno progrese más rápido o más lento. Y no podemos dejar lo ambiental por fuera. Es decir, hay condiciones del medio externo que facilitan que yo progrese más rápido o no. Por ejemplo, el estrés, ¿sí? Todo agente estresante hace que yo progrese más rápido. ¿Sí? La alimentación también es muy importante, ¿sí? Toda esa, digamos, todo el tipo de vida que yo experimente puede facilitar que yo progrese más rápido o más lento. Cuando un paciente está infectado por VIH, llega a un punto, obviamente sin intervención terapéutica, que desarrolla SIDA. ¿Cuándo yo digo que un paciente VIH ya tiene SIDA? Básicamente lo puedo decir en 2 circunstancias. Cuando siempre tiene que tener una prueba de VIH positiva, pero puede decirse que tiene SIDA si empieza a presentar, si experimenta lo que llamamos una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Cuáles son las enfermedades definitorias de SIDA? Las que solo les da a personas que tienen una inmunodeficiencia severa, ¿sí? Porque a los otros simplemente pueden tener el bicho adentro, pero no los enferma. ¿Por qué? Porque el sistema inmune lo controla. Entonces ya vamos a ver cuáles son esas enfermedades definitorias de SIDA. O un paciente que es VIH, así no presente una enfermedad definitoria de SIDA, su recuento de linfocitos TCD4 sea menor de 200, porque eso ya, ese nivel ya es patonomónico de que esa persona se va a empezar a enfermar. Entonces, en esas 2 circunstancias podemos hacer el diagnóstico del SIDA. Que el paciente VIH presente una enfermedad definitoria de SIDA o que el paciente VIH tenga un nivel de CD4 muy bajito. Hay enfermedades definitorias de SIDA que varían
dijéramos, su frecuencia en distintas partes del mundo porque depende de la prevalencia de los bichos. Por ejemplo, en Colombia hace muchos años, lo más frecuente era la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que se presentaba en el 38% de los pacientes, seguido del síndrome de desgaste, de la candidiasis, sarcoma de Kaposi y de infección por Mycobacterium tuberculosis. En un estudio reciente que se hizo, ¿dónde fue que se hizo? Creo que fue en Barranquilla. La frecuencia mayor fue de tuberculosis, seguida de toxoplasma y seguida de la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces, dijéramos que la frecuencia de esas enfermedades puede variar un poco porque depende de la prevalencia de ese bichito, del bicho que causa esa enfermedad definitoria de SIDA en el medio ambiente. Entonces, puede variar, ¿sí? Y mucho más varía, dijéramos, de país en país por lo mismo, porque depende de la frecuencia de esos microorganismos que conocemos como oportunistas. ¿Por qué oportunistas? Porque solo enferman al que no tiene un sistema inmune adecuado. Cuando un paciente es VIH positivo, se le hace una clasificación cuando entra a un programa de manejo de VIH, donde se clasifica de A1 hasta la C3, A1, A2, A3 o B1, B2, B3, C1, C2, C3. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo a su recuento de células del linfocito CD4 y a su estado clínico. Si es totalmente asintomático, si es sintomático pero con una enfermedad que no sea definitoria de SIDA, o si ya presenta una enfermedad definitoria de SIDA. Miren que todas las categorías C, que son enfermedad definitoria de SIDA, hace que el paciente ya tenga SIDA. O a pesar de que no tenga una enfermedad definitoria de SIDA, porque tenga menos de 200 células por microlitro, el linfocito TCD4, o sea que es básicamente la clasificación. Aquí que es importante tener en cuenta, que a mí me parece pues como un poco absurdo, pero así es. Un paciente que llega a SIDA, toda su historia clínica va a aparecer como un paciente que ya llegó a SIDA, porque usted puede llegar a SIDA, empieza el tratamiento y le suben los CD4 y ya no presenta sintomatología. Entonces, si usted cogiera a ese paciente en ese momento, podría ser una 1, un B1, una 2, un B2, pero resulta que es que él en el pasado ya tuvo SIDA. Entonces ya en todas las bases de datos aparece como si fuera un paciente que ya llegó a SIDA. Es decir, no hay como reversión en este cuadro. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el diagnóstico del VIH es un diagnóstico que es confidencial, por lo tanto hay que firmar un consentimiento informado y el resultado solo se le puede dar a la persona. En Colombia debe ser mayor de 16 años la persona para poder pedir un diagnóstico de VIH sin la autorización de sus padres. Dijéramos que se puede hacer hasta 3 semanas después de la exposición, pero lo ideal es hacerlo alrededor de las 6 semanas porque este tiempo puede ser variable. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de VIH se basa no en detectar la presencia del virus, sino en detectar los anticuerpos, que son las proteínas que el sistema inmune produce en respuesta al virus. Entonces necesitamos un tiempo para que esos anticuerpos se produzcan y para que alcancen un nivel de que las pruebas lo detecten. Entonces, por eso es muy importante tener en tiempo en cuenta este tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes no se imaginan cuántas llamadas recibo yo de mis estudiantes. Profe, es que ayer tuve una relación de riesgo, se nos rompió el condón. ¿Me puedo ir a hacer mañana la prueba? Y entonces yo me pongo triste porque entonces no me puso cuidado en la clase. No se puede ir a hacer ninguna prueba mañana, porque mañana le va a dar negativa, pero no porque no haya adquirido la infección la noche anterior, sino porque es que todavía no se detecta. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Se puede hacer, hay pruebas para hacerlas en suero, hay pruebas para hacerla en saliva. Las pruebas más frecuentemente utilizadas en el diagnóstico es lo que con la famosísima prueba de ELISA para detectar anticuerpos contra el VIH o pruebas rápidas que detectan anticuerpos contra el VIH. Entonces recuerden, detectan anticuerpos. Aunque ya tenemos la ELISA de cuarta generación, que aparte de los anticuerpos detecta la proteína P24, que es una proteína del virus que cuando hay replicación activa se libera, dijéramos, en forma soluble, y eso ha permitido acortar un poquitico esta ventana, ¿sí? De que se positivice más temprano, pero sin embargo es importante esperar un par de semanas para estar seguros de que esa actitud, esa actividad de riesgo, esa exposición accidental
no haya llevado a la infección. Aquí tenemos la respuesta serológica, que es entonces, la mayoría de las pruebas detecta lo que es la IgG, lo que es la IgM, ¿sí? Y miren que durante la fase aguda, la roja es el virus, durante la fase aguda, usted no detecta ni IgM ni IgG. Usted lo único que detecta es P24. La IgM se empieza a aparecer 4 o 5 semanas más tarde y el pico de la IgG aparece a la sexta semana. Entonces, por eso la recomendación, a no ser que sea una ELISA de cuarta generación que detecta la P24, no se debe hacer el diagnóstico antes de la tercera semana. Y lo ideal es esperar un poquito más para estar completamente seguros si la persona está o no está infectada. El diagnóstico, por ser una prueba, por ser un diagnóstico tan complejo y tan difícil de hacer un manejo emocional de un diagnóstico de estos, requiere que se confirme. Entonces, si a una persona le da una prueba positiva, se tiene que hacer una segunda prueba para verificar que no hubo ningún error. Y si esa segunda prueba da positiva, pues se hace el diagnóstico de VIH. Si esa primer prueba da negativa, pues se considera que esa muestra es negativa, a no ser que haya un factor de riesgo muy alto y se deba repetir. Si esa primer prueba da positiva, pero la segunda da negativa, se tiene que hacer una tercera prueba. Si esa tercera prueba es positiva, pues se confirma el diagnóstico. Tenemos 2 positivas de 3. Pero si esa tercera prueba es negativa, tenemos 2 negativas y una positiva. Sin embargo, ante una condición tan delicada como esta, lo que se le recomienda a esta persona que tiene una prueba positiva y 2 más negativas es que al mes siguiente vuelva y arranque el algoritmo diagnóstico, porque puede estar teniendo un periodo de ventana largo y por eso no todas las pruebas que tienen diferentes sensibilidades y especificidades la está detectando. Entonces no podemos ignorar una prueba positiva si tengamos 2 negativas y la persona al mes debe volver a arrancar este algoritmo diagnóstico. Bueno, yo en tratamiento no me voy pues a detener muchísimo porque pues primero no soy experta, puedo contestarles algunas preguntas, pero sí habían en el chat 2 preguntas que me parecieron importantes, pues cómo abordarlas. Una tiene que ver con la terapia preexposición, ¿sí? La famosísima PrEP. Básicamente la terapia preexposición es una de las terapias que a nivel mundial están ayudando al control de la epidemia porque es un esquema de antirretrovirales que se le da a personas de grupos de riesgo. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Pues, por ejemplo, el compañero sexual de una pareja que sea positiva y que haya pues una relación estable. Esa persona pues va a estar expuesta constantemente, entonces a esa persona se le puede, dijéramos, ordenar la PrEP, que hay 2 esquemas de PrEP, ambos con tenofovir en tricitabina, que es la famosa trubada, o el Descovy. En Colombia se consigue más fácilmente pues la trubada. Sin embargo, el uso y digamos, la cobertura a partir del sistema de salud apenas está en fase de implementación en Colombia. En muchas partes del mundo ya pues es cobertura pues por los sistemas de salud. Y la otra es la terapia post-exposición, que también es, dijéramos, el mismo tenofovir, pero combinado con otro medicamento como la amibudina o la entricitabina. Generalmente ya la post-exposición sí requiere de 3 medicamentos antivirales, mientras que la preexposición es la combinación de 2 medicamentos antivirales. ¿Cuándo se da terapia post-exposición? Pues en una por ejemplo, en una violación, ¿sí? En una exposición accidental, si por ejemplo usted sabe que su pareja es positiva y no está en PrEP porque siempre utilizan condón y hay ruptura del condón, eso es una exposición accidental. Ustedes como personal médico tienen algún, dijéramos, accidente con una jeringa, con un bisturí durante una cirugía, eso demanda el uso de una terapia post-exposición, ¿sí? Que básicamente disminuye pues el riesgo dependiendo de cómo se utilice y en el momento en que se implementa puede ser hasta el 100% eficiente. Quiero terminar pues como con esta también, con esta
caricatura, porque tiene muchas cosas que siguen siendo pues una realidad. A la gente le sigue dando miedo hacerse la prueba de VIH, porque básicamente considera que un diagnóstico de VIH sigue siendo una sentencia de muerte, ¿sí? Y básicamente pues no tienen en consideración que hoy tenemos más de 25 medicamentos disponibles para esta enfermedad y que básicamente con esos medicamentos la esperanza de vida de los pacientes VIH ya está alrededor, es idéntica pues a la de la población general de 78 años, incluso en algunos países muestran una expectativa de vida más alta porque como son personas que están en un programa de salud y tienen una visita frecuente al médico, pues están mejor cuidados que los otros, ¿sí? Entonces es muy importante, dijéramos, tener en cuenta todas estas consideraciones, porque lo mejor, dijéramos, que para una persona que está VIH, que pues que se ha infectado, es conocer su estado serológico. Básicamente, pues hoy existen muchos métodos, dijéramos, de prevención del VIH, las transfusiones sanguíneas. Ya pues es rara la persona que se va a infectar porque todas estas bolsas de sangre se tienen que tamizar. Como les decía, las medidas terapéuticas que se implementan en una mamá infectada reducen el riesgo de infección a menos del 1%. El condón básicamente es la mejor medida de prevención a través de las relaciones sexuales y obviamente utilizando jeringas y agujas nuevas, pues vamos a evitar la transmisión por compartir las agujas durante el uso de drogas intravenosas. Con esto, muchachos, pues les quería contar como a partir de estas diapositivas para que ya nos enfoquemos, dijéramos, como en las preguntas que ustedes tengan. Yo voy a dejar de compartir para poder como visualizar el chat porque me aterra estarle hablando a un computador. Entonces así por lo menos les hablo a sus foticos si no quieren prender la cámara. No sé, Laura, cómo quieras que hagamos esto, si tú vas leyendo las preguntas o que las personas la hagan en directo o qué. Profe, pues si alguno quiere mencionar alguna pregunta justo ahora, que alce la manito o simplemente lo diga, no hay problema. Listo. Ahí empezamos. Dale, Miguel. Buenas noches, Laura y doctora. Una pregunta, yo tengo una pregunta en relación al PrEP, ¿cuál es la efectividad de este y desde cuánto tiempo se ve reflejada como esa pues, cierta inmunidad al virus? Bueno, mira, la PrEP está establecido que se debe, pues que empieza su eficiencia a partir del séptimo día. Es decir, no es que tú empezaste a tomar hoy PrEP y ya diéramos que tiene los niveles necesarios para que una exposición puedas. Entonces debe tomarse al menos por 7 días para estar protegido a través de las relaciones sexuales y alrededor de 3 semanas si tu factor de riesgo es por ser usuario de drogas intravenosas, ¿sí? Bueno, la efectividad, si tú eres juicioso, porque tú sabes que también hay gente que se toma la trubada, es una pastilla al día, pero entonces hay personas que hoy se la tomaron, mañana no, pues la efectividad, hay estudios que han mostrado eficiencia de prevención hasta en un 99% en las personas que se la toman bien en los tipos de relaciones sexuales. Obviamente es mucho más eficiente, por ejemplo, en la penetración vaginal, en la anal no es tan alto, aunque sí supera el 95%, pues si la PrEP está bien tomada, mientras que en los estudios de evitar la transmisión por compartir agujas, la eficiencia está más o menos en un 70, un 75%. Entonces dijéramos que es bastante eficiente. Pero, por ejemplo, en Colombia, la PrEP, yo estuve pues como averiguando y puede estar pues para el tratamiento para un mes, puede estar del orden de $500,000 y todavía no hay cobertura por el sistema de salud, pero sí es bastante eficiente. Vale, muchas gracias, doctor. Dale, José David. Hola, buenas noches a todos.
Profe, yo quería preguntar en cuanto a el PEP, con esa profilaxis post-exposición, lo que yo tengo entendido es que se tiene que tomar 72 horas pues máximo después del contacto de riesgo. Lo que no entiendo es si digamos hubo un contacto de riesgo, el medicamento cómo hace para, pues, para evitar la transmisión. El virus no entra y empieza a replicar de Sí, una. ya te digo, mira, realmente, esto, acuérdate que hablamos de que esto es un virus lento, ¿sí? Entonces se considera que después de 72 horas ya completó su primer ciclo replicativo, ¿sí? Por ejemplo, el herpes lo completan 2 horas. Entonces, el VIH puede estar rondando entre las 48 y las 72 horas. Por eso, en una exposición de riesgo, lo ideal es que usted lo inicie en las primeras 2 horas, ¿sí? Y si usted lo inicia en las primeras 2 horas, el 99.9% de probabilidad de que tú no te infectes. Entre las 2 y las 72 horas, obviamente, entre más tiempo pase, pues el riesgo va aumentando. A las 72 horas ya no tiene sentido tomárselo porque ya consideramos que el virus terminó su ciclo replicativo, su primer ciclo replicativo, ya la infección se estableció. Esto es muy variable, ¿sabes? Porque es que mira, si por ejemplo, ¿por qué tenemos individuos que se exponen y no se infectan? Nosotros vamos y les buscamos a ellos inmunoglobulina de mucosa en la mucosa genital y tienen, no se lo convierten y no les encontramos el virus por ningún lado. Es decir, la mucosa tiene factores antivirales, ¿sí? Y por eso es que esa eficiencia de la transmisión es tan bajita, porque es que si uno dice, pues, a ver, a mí no me gusta insistir en que es bajita porque todos se han infectado casi todos por ahí, pero tú piensas 0.1%, ¿sí? Eso quiere decir, sí, que necesitas el 10, básicamente 10 relaciones sexuales, que es una de cada 1000 relaciones sexuales las que infectan. ¿Por qué? Porque es que la mucosa lo protege a uno. Y si el virus entra en una célula que está en reposo, esa célula se puede morir antes de diseminar la infección. Pero si el virus entra en una célula que está activada, ¿y por qué está una célula activada en la mucosa genital? Porque usted tenga otra enfermedad de transmisión sexual o porque usted esté experimentando una gripa. ¿Sí? Porque acuérdense que las células activadas recirculan por todo el sistema inmunológico. Entonces, dijéramos que hay muchas cosas que tienen que ver ahí, pero lo que se considera es que si usted arranca la terapia posexposición en las primeras 3, 4 horas, el riesgo es básicamente cero, porque esas terapias posexposición generalmente lo que se usan son inhibidores de la transcriptasa reversa, que si ustedes se acuerdan el grafiquito, es el primer paso del ciclo, ¿sí? Antes de que se integre. Hoy en día, generalmente, entonces ahí es donde el médico tiene que evaluar. Si usted no la empieza tan rápido, hombre, ponga el inhibidor de integrasa, ponga inhibidor de proteasa, ¿sí? Porque son pasos del ciclo replicativo que ocurren después. Entonces, eso también hay que valorarlo. Lo que pasa es que la terapia posexposición con un inhibidor de integrasa que vale 10 veces el otro, pues es mucho más cara. Pero son cosas que son importantes evaluar a la hora de saber. Yo, por ejemplo, he tenido dos accidentes con 2 estudiantes que se me han pinchado con agujas infectadas. Y obviamente hemos empezado la terapia en las primeras 2 horas. He tenido la disponibilidad de tener inhibidor de integrasa, entonces yo le combino un inhibidor de integrasa, ¿sí? Pero generalmente, por ejemplo, aquí en Colombia la terapia posexposición sí está disponible hace muchos años, incluso hace parte de los estuches posviolación, ¿sí? Una persona se reporta a un centro médico que fue violada y le ponen la terapia posexposición. De ahí la importancia de ir cuanto antes, ¿sí? Pero yo estoy casi segura que esos, por ejemplo, terapias por exposición que están en los estuches de violación no tienen inhibidor de integrasa porque es demasiado costoso, ¿sí? Pero son cosas que es importante evaluar a la hora de ver uno qué terapia por exposición se pone. Obviamente la terapia por exposición se debe tomar un mes. ¿Por qué? Para uno también evitar, bueno, se me pasó alguito, se logró integrar un virus y empezó la replicación. Pero hombre, si tú estás tratando a esa persona un mes, pues estás evitando que se disemine esa infección y probablemente la persona no va a terminar infectada, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante iniciarla cuanto antes.
Listo, profe, muchas gracias. Chicos, si alguien más tiene pues alguna pregunta, eso. Valentina, Dale, dale. Valentina, con la mano. Buenas noches a todos. Doctora, yo tengo una pregunta. A ver, hablábamos sobre que el desarrollo de la enfermedad era lento, normal o rápido de acuerdo a muchos factores, ¿no? Entre ellos habían factores inmunológicos y factores genéticos. Yo me quedé con la duda de la gripa que usted dice que se suele presentar como para En la fase alertar de aguda. algo en la fase aguda. ¿Eso es algo totalmente común o también depende de esos factores? O sea, A ver, siempre hay algo que también alerta, siempre hay una sintomatología que alerta. Sí, también depende, porque hay personas, eso se llama, esa sintomatología se conoce como el síndrome retroviral agudo, es decir, se da en esa fase aguda y la experimentan entre el 60 y el 70% de las personas que se infectan. Fíjese, ¿qué es lo que produce la fiebre? ¿Qué es lo que produce el malestar general? ¿Qué es lo que produce el dolor muscular? Las citoquinas que se producen durante una respuesta inmunológica. Todas esas personas que tenemos, dijéramos, una tendencia mayor, que somos altos respondedores, que tenemos un perfil más proinflamatorio, pues obviamente vamos a experimentar eso más fuerte. Y eso está genéticamente predeterminado, ¿sí? No todos. Miren que es lo mismo cuando uno tiene un amigo con gripa, puede que se la pegue a 2 o a 3, pero no se la pega a los 6 o 7 con que estuvo, ¿sí? Tenemos una susceptibilidad diferente a esas cosas. Entonces, también dijéramos, está en parte, primero, pues también la carga viral que uno reciba, ¿sí? Puede determinar que ese síndrome retroviral sea más fuerte. Y lo otro tiene que ver, por ejemplo, con el estado de activación en que yo esté, porque entonces se disemina más rápido el virus y también entonces puedo presentar sintomatología más fuerte. Entonces, dijéramos que tiene que ver con la misma combinación de factores que yo lo presente o no, y está más o menos estudiado que entre un 60 y un 70% presentan ese síndrome retroviral, pero no el 100% de las personas. Ok, pero pues muchas gracias. Pero yo quiero agregar algo, pero mira que a no ser que tú te consideres un grupo de riesgo, o que tú, porque muchos de esos síndromes son tan fuertes que uno consulta donde el médico, o que tú le relates al médico que eres un grupo de riesgo, nadie relaciona eso con un síndrome retroviral agudo, ¿sí? Es decir, es muy difícil porque ni en la anamnesis, es decir, nosotros, hay muchos médicos y que siguen pensando que no, pues que es que el VIH es de los homosexuales, de los trabajadores de salud, de los trabajadores, perdón, sexuales, y no consideran que todo el mundo está en riesgo. Yo quisiera preguntarles si ustedes saben cuál es la definición de promiscuidad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Alguien se anima? Profe, no estoy tan seguro porque no me acuerdo bien, pero eran como 2 parejas sexuales en 6 meses, creo, algo así. Exactamente, más de 2 parejas sexuales en 6 meses o en un año. Entonces, miren que si a eso vamos, pues casi todo el mundo cae en la definición de promiscuidad, que es uno de los factores de riesgo del VIH. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero nosotros no creemos eso. Es decir, nosotros creemos que si nosotros tenemos una relación hoy, en 10 meses nos conseguimos otro novio, y resulta que ese no funcionó y entonces al mes siguiente tenemos otro, no somos promiscuos ni estamos en factor de riesgo. Entonces nos da un síndrome retroviral y nosotros consultamos, pero no le decimos al médico, vea, ¿será que es que yo recién tengo una pareja sexual nueva, no estamos usando preservativos? Entonces, hoy en un programa de radio que hice, a mí me da mucha risa porque cuando yo siempre me enfrento a los muchachos con un nuevo diagnóstico, todo el mundo es tratando es que fulanito me infectó, es que cómo es que yo soy tan de malas que mire que me infectaron. No. La infección, la responsabilidad de la infección es de cada uno, porque es el autocuidado el que nos puede prevenir. Mire, muchachos, mi hija me regaña cada que yo he hecho esta historia, pero yo conocí a quien es hoy mi yerno, el esposo de mi hija,
haciéndole una prueba de VIH, porque mi hija me contó que ya iban a empezar a tener relaciones. Le dije, María Andrea, necesito que vengan hoy los dos para yo hacerles una prueba de VIH. Mamá, pero ¿cómo te ocurre que yo te voy a presentar a Santiago en esas condiciones? Y yo, sí, nena, si ustedes ya tomaron la decisión de que van a empezar a tener relaciones, los dos han tenido relaciones previas, yo necesito para que estemos todos tranquilos. Y así conocí yo al que es hoy mi yerno. Muchachos, no hay una decisión más sabia que cuando ustedes empiecen una relación que ustedes consideren estable, se pidan la prueba. No es que le pida la prueba al otro, no. A no ser que usted sea virgen y que no tenga ningún factor de riesgo, es se pidan la prueba. Porque yo hago muchos talleres educativos en los colegios y entonces la niña dice, ay no, pero si es que yo solo he tenido una pareja y en cambio mi novio ha tenido 6 o 7, que se la haga él. Pero es que puede que usted haya sido la de malas que con una haya quedado infectado. Entonces uno no le puede exigir al otro lo que uno no está dispuesto a dar. Entonces lo ideal, muchachos, ustedes no saben, vea, yo después pues charlando con ellos dicen, eso, lo mejor que nos pudo pasar era que tú nos hubieras recomendado hacernos esa prueba, porque es que ya empiezan tranquilos, empiezan a tener una relación de confianza de un nivel diferente. Yo no sé si a ustedes les pasa, muchachos, a mí no me tocó la juventud con esta epidemia, pero a mí sí me tocó ser muy amiga de mi hija mayor y de las amigas de mi hija mayor que me decían, es que a uno le da pánico pues ir a tener una relación, uno finalmente la tiene, pero es uno con esa ansiedad. Entonces, ¿qué mejor que evitarse en toda esa ansiedad? Obviamente que tiene que ser con una pareja estable. Si ustedes todavía están que con uno que con otro, pues no tiene ningún sentido pedirse en una prueba, porque el tener la prueba negativa tiene una implicación, dijéramos, de que ustedes ya, dijéramos, no sienten la necesidad del uso del condón para evitar la transmisión, pero eso implica que tiene que haber una fidelidad pues de paso, porque nada sacan ustedes pidiéndose en la prueba si a los 2 meses hay un tercero en la relación. Es decir, esto funciona en una relación estable, pero sí es muy importante y es la mejor recomendación que ustedes pueden tener, y es siempre que empiecen una relación estable, y si no, y no considerar que todo el mundo está infectado hasta que les demuestre lo contrario. Es la mejor forma de uno protegerse ante una infección de estas. Porque yo les insisto, muchachos, a ver, esto es una enfermedad crónica, controlable. A mí pues cuando la gente llega tan desesperada a mi oficina, yo les digo, mire, es mucho peor, es muchísimo peor un diagnóstico de cualquier tipo de cáncer. Es hasta mucho peor, dijéramos, en el manejo, una diabetes. Pues hay muchos otros diagnósticos que tienen unas implicaciones en el cambio de estilo de vida muy grandes. Pero ¿qué es lo que hay detrás de un diagnóstico de VIH? El estigma social. Es eso, es ese estigma que nos mata, es ese estigma que no les permite a ustedes ni siquiera contarle a sus familias, no les permite abordarlo con los amigos, no les permite abordarlo con la pareja. Entonces, obviamente, una vida mucho más placentera y más llena, pues es sin un diagnóstico de VIH. Y no podemos culpar a los demás de un diagnóstico de VIH, porque es que nosotros tenemos todos los medios para no infectarnos, pidiendo la prueba, teniendo el autocuidado, el uso del condón si es el caso, es decir, todas las cosas que hemos conversado. Preguntas. Tenemos una lista muy larga. Profe, cito una de las preguntas que hizo uno de los compañeros en el grupo de WhatsApp. A mí me gustaría que la profe hablara del, abro comillas, indetectable igual intransmisible, cierro comillas, que poco se habló en las clases y me parece que es parte indispensable de eliminar el estigma en torno al tema. ¿Qué opina la profesora, ya que hay opiniones controversiales? ¿Cómo cree que eso afecte la calidad de vida de las personas VIH positivas? Bueno, muchachos, a ver, yo desafortunadamente soy de las pesimistas en este tema y yo les voy a explicar de dónde viene mi pesimismo. Si ustedes recuerdan, yo les decía que una vez infectado, la persona controla totalmente la carga viral y hay algunos que se vuelven totalmente indetectables. Si la replicación no siguiera,
en alguna parte, en algún órgano linfoide, yo no tendría por qué volver a subir la carga viral. ¿Qué es lo que pasa en ese lapso de tiempo? Cada que yo me infecto, cada que a mí me da una gripa, a mí se me sube la carga viral. Cada que yo me estreso, el sistema inmune se activa, a mí se me sube la carga viral. ¿Sí? Entonces, una persona es indetectable, sea por control natural o por sea medicamentos, no, el 100% del tiempo no es indetectable. ¿Por qué? Porque si fuera indetectable el 100% y no hubieran esos blips o esas subidas de carga viral, pues la persona no crearía una resistencia a los antirretrovirales. Y eso se da resistencia a los antirretrovirales en un porcentaje altísimo. ¿Eso qué quiere decir? Que así yo esté bajo control con medicamentos, el virus se sigue replicando. ¿A mí qué me garantiza? ¿A mí qué me garantiza? Que yo durante una relación, yo no esté en un blip de esos. Fuera de eso, hay compartimentalización de la carga viral. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre la carga viral en sangre refleja la carga viral en semen. ¿Sí? Porque a ustedes, ¿dónde medimos la carga viral? En sangre, nosotros no la medimos en semen. En el 90 y tanto % de los casos, lo que hay en sangre refleja en semen, es cierto, pero no siempre. Entonces, si para mí fue tan duro aceptar un diagnóstico de VIH, si me he pasado años aceptando una cosa de esta, ¿yo cómo voy a exponer a alguien? Es decir, el que es indetectable es casi, no transmite, pero puede transmitir en un momento dado. Y ahí lo pego con la de la leche materna. Entonces, lo que yo digo es, esa decisión se tiene que tomar en pareja. Esa decisión se tiene que tomar en pareja conociendo los riesgos. No una persona, porque es indetectable, se considere que no transmite y le oculte su diagnóstico a la otra persona. Yo digo que pueden tomar la decisión que quieran, pero a conciencia. Y sobre todo conocer esto. Entonces, bueno, hombre, yo estoy con gripa hoy, voy a tener una relación sexual, entonces use el condón. ¿Sí me entiendes? Es decir, conocer los riesgos a lo que nos exponemos. Porque si realmente el indetectable no siguiera replicando el virus, nunca perdería el control y nunca llegaría a SIDA. Pero ¿qué es hoy? ¿Por qué hoy las personas siguen llegando a SIDA? Porque eventualmente hacen resistencia a todos los medicamentos. Y para uno hacer resistencia a todos los medicamentos es porque hace blips, porque hace subidas de la carga viral. Por eso a una persona cuando le toca el momento del control, le dicen, por favor, si se va a ir a hacer los exámenes, no se los haga, sino después de 2 semanas de haber sufrido cualquier infección, que usted sea consciente, porque durante esas infecciones la carga viral se sube y los linfocitos CD4 se bajan. Entonces, si usted está, y miren cuántas infecciones virales son subclínicas, el 80% de las infecciones virales son subclínicas. Y resulta que yo en este momento tengo una influenza subclínica. ¿Qué está pasando con mi carga viral? Está arriba. ¿Y qué ahí pasa si yo tengo una relación sexual sin protección? Por eso les digo, muchachos, es muy controversial y yo desafortunadamente soy de las pesimistas en esto porque me parece que una vida sin VIH es mucho más placentera. Significa subclínica que no tengo síntomas asociados a esa infección. Entonces, por ejemplo, el SARS, hay gente que le da sintomática, ¿sí? Eso es una infección de SARS subclínica. No presentó una sintomatología asociada, ¿sí? Y el 80% de todas las infecciones virales son subclínicas, ¿sí? No hay sintomatología asociada. Miren, yo les digo a ustedes, ¿a cuántos de ustedes le ha dado citomegalovirus? Y puede que me alcen la mano 2 o 3. Y voy y les mido anticuerpos y el 80-90% de ustedes tiene. Es que cuando les dio, ustedes no se dieron cuenta que tenían citomegalo y muchas de las infecciones virales. Entonces yo por eso pienso que es una decisión que se debe tomar en pareja, a conciencia de la decisión que están tomando, de que el riesgo es muy bajito, sí, pero hay riesgo. Y me voy entonces a la de lactancia. Es exactamente lo mismo. Una mujer que tiene la carga viral controlada, la posibilidad de transmitirlo es muy bajita. Pero usted, por bajita que fuera, va a poner en riesgo a su hijo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
Entonces, por bajita que sea, usted va a poner en riesgo a la persona que quiere. Entonces, obviamente en países, por ejemplo, de África, donde son tan pobres, y entonces, si no es leche materna, es agua al río sucia. Pues hombre, yo prefiero leche materna si estoy siendo tratada con antirretrovirales. Es decir, es poner en una balanza los pros y los contras. Pero yo estoy segura que una mamá con el conocimiento y ustedes saben que toda la etapa posparto es un periodo muy estresante para uno como mujer. Entonces ahí se puede estar subiendo la carga viral en episodios y uno cómo va a poner en riesgo a su hijo si tiene la posibilidad de darle leche de fórmula. ¿Cuántas mamás hoy en día simplemente por estética deciden no alimentar a sus bebés y realmente no les pasa pues mayor cosa? Están un poquito menos protegidos que para muchas cosas y puede que crezca más rápido y más bonito los primeros meses, pero realmente vale la pena arriesgar uno y alimentar el bebé. Hay que tener en cuenta, pues, si está en un país desarrollado, donde encuentre leche de fórmula, donde haya agua potable, todas esas cosas. Listo. Definitivamente no hay posibilidad. Hombre, extráigase la leche y hiérvala. Que me pierdo el vínculo con el bebé, que es muy importante, y es muy importante. Yo amamanté mis 2 hijas y es una sensación maravillosa. Pero, pues, yo preferiría no tener ese vínculo y no arriesgar el bebé. Pero son cosas, decisiones que cada uno debe tomar, pero a conciencia y conociendo los pros y los contras. Listo, profe. Profe, yo creo que otra de las preguntas con las que podemos salir es como cuáles son las implicaciones que tiene que una persona inmunosuprimida o inmunocomprometida se infecte con VIH. Pues a ver, obviamente se le va a profundizar pues como la inmunodeficiencia, ¿sí? Porque pues si tiene una inmunodeficiencia de otra naturaleza, ¿sí? Pues aquí el problema, como lo decíamos, el VIH infecta las células del sistema inmune. Entonces, si la inmunodeficiencia, por ejemplo, es humoral, por decir algo, una persona tiene una inmunodeficiencia humoral, una gamaglobulinemia, pues, o una hipogamaglobulinemia. Aquí, pues, las células, la primer, dijéramos, mecanismo efector que se altera es la inmunidad celular. Entonces, dijéramos que se va a hacer más profunda, dijéramos, esa inmunodeficiencia. Porque si bien el mismo sistema inmune es dijéramos, el mecanismo de daño más grande que hay durante la infección por el VIH, pues también hay un daño directo del virus causado al sistema inmune. Entonces, dijéramos que va a haber, pues, ahí un balance, pero obviamente va a empezar a tener una inmunodeficiencia eventualmente más severa. A ver, ¿qué otras preguntas tienes ahí, Laura? Yo miro también. Profe. Seguimos con 2 preguntas que son algo relacionadas, entonces por eso las unimos, ¿sí? La primera sería, ¿cuáles son las consecuencias neurológicas del VIH a largo plazo? ¿Y cómo se da la infección de las células de la glía? La otra pregunta relacionada, profe, qué pena, así como por ponerla también, ¿qué tan comunes son los trastornos neurocognitivos asociados al VIH? Bueno, mira, en los niños que nacen de mamás infectadas, incluso independientes de que ellos adquieran la infección, se ha visto un retraso en el neurodesarrollo. Sí, nosotros de hecho hicimos un estudio local de eso y se ve pues que son niños, a pesar de que no adquieran la infección, que nacen con dijéramos, tienen un desarrollo neurológico más lento, aunque finalmente logran como compensar desde que no estén pues como infectados. El virus afecta al sistema nervioso central porque el virus es capaz de entrar en los astrocitos, ¿sí? Los astrocitos tienen en su membrana, uno de los receptores es el receptor de Manosa, y el receptor de Manosa se ha descrito como un receptor alterno del VIH. Entonces el VIH entra en el astrocito
y aunque no es una célula pues que lo vaya a replicar eficientemente, pero ustedes saben que el astrocito pues es una célula muy importante del sistema nervioso central porque tiene que ver con regular la oxidación, tiene que ver con la vía de alimentación de las neuronas. Bueno, tiene una cantidad de funciones que ahorita pues se me pasan muchos, pero entonces se puede ir generando esos metabolitos tóxicos que finalmente a una enfermedad que es muy frecuente en las fases terminales. Bueno, también el astrocito participa en mantener la integridad de la membrana hematoencefálica, ¿sí? La integridad, pues, que es lo que no permite, pues, que dijéramos que muchas de las infecciones lleguen al sistema nervioso. Entonces, también se puede ver alterada. Entonces, es bastante frecuente en las fases terminales de SIDA que los pacientes presenten la demencia asociada al SIDA, ¿sí? Precisamente porque a partir de la infección de los astrocitos se puede ver muy alterado el sistema nervioso central. Listo, profe. Otra de las preguntas que teníamos era, ¿qué tan frecuente es que el personal de la salud se infecte por VIH en las actividades laborales? Bueno, pues a ver, tiene que haber un accidente laboral, ¿sí? Como un pinchazo, pues, o por ejemplo, también se ha descrito, por ejemplo, infección de cirujanos que se cortan, pues, dijéramos, durante una cirugía. Pero básicamente hoy con esa terapia post-exposición, pues el riesgo es muy, muy bajito, pues, porque obviamente, pues, es evidente el accidente, ¿sí? Es decir, yo les decía a ustedes, uno no se infecta con VIH porque pues tocó, hubo sangre infectada, pues es decir, el VIH casi que se lo tienen que inocular a uno por algún lado, o sea, a través de atravesar la piel. Entonces siempre va a haber evidencia de ese accidente laboral. Entonces con la terapia y pues hoy en todos los hospitales del mundo y en los sitios pues de atención de pacientes debe estar disponible la terapia post-exposición, ¿sí? Entonces, dijéramos que el riesgo es muy, muy bajito. Había una de cuáles son las coinfecciones más frecuentes, pero eso lo tocamos en esa tablita, pues, de PrEP. Bueno, ¿cómo impacta psicológicamente el diagnóstico? Mucho, muchachos. Esto es tremendo, porque desafortunadamente, sí, yo por lo único que detesto saber de VIH, es porque básicamente todos los estudiantes de medicina que han adquirido la infección llegan en algún momento a mi oficina. Y eso es tremendo. Eso es terrible. Yo con decirles que yo tuve que hacer un curso con el psiquiatra Cristian Vargas, que ustedes después de pronto van a tener clases con él. Le tocó darme un curso de cómo manejar la noticia y el diagnóstico, porque yo terminaba llorando con todos terminaba llorando y no era capaz pues como de transmitirles la tranquilidad necesaria a pesar de todo, porque yo siempre me ponía en los zapatos de la mamá de ustedes, de todo. Entonces, era algo muy fuerte, es algo muy, muy fuerte, porque a pesar de todo lo que sabemos, lo que yo les insisto, el estigma sigue siendo grandísimo, ¿sí? Entonces, eso yo siempre les hago la pregunta, cuéntenme en qué es lo que más, es decir, qué es lo que más les aterroriza a ustedes de este diagnóstico, qué es lo que más miedo les genera. Y ninguno me dice morirme de SIDA. Todos me dicen contarle a mi novia, contarle a mi novio, contarle a mi familia, contarle a mis amigos. Eso es lo que más les aterroriza de todo, que me discriminen. Entonces, yo creo que ahí la sociedad le debe demasiado a los pacientes infectados por VIH, ¿sí? Porque es que no hay ninguna razón para discriminarlo. A nosotros no nos va a pegar el VIH porque compartamos una gaseosa, compartamos un trago, compartamos una cama, si no vamos a tener relaciones sexuales. Es decir, a nosotros no nos pega el VIH por compartir el baño, por meternos a la misma piscina, pues, es decir, por lo único sería pues tener cuidado con los objetos, compartir objetos cortopunzantes, pero sería demasiado fácil, digamos, eliminar esos riesgos en un día a día, pues.
Entonces, realmente pues sí los afecta muchísimo en la parte pues de, y yo siempre la recomendación que les doy, miren, ustedes por ahora, mientras usted acepta su diagnóstico, es importante que alguien lo apoye, pero solo se lo cuenten a las personas que ustedes creen que van a aceptar ese diagnóstico, porque tuve el caso de un muchacho de medicina que me faltó arrodillármele a que no le contara a la mamá todavía porque me había contado cuáles eran las circunstancias de la mamá y la mamá intentó suicidarse apenas el muchacho le contó. Entonces eso fue doble, pues te digo que la intervención que tuvimos que hacer fue garrafal, pero sencillamente porque él estaba tan desesperado, no se atrevió a decirle a ningún amigo y se lo vino a contar. Uno tiene que preparar psicológicamente también, dijéramos, y tener esa capacidad de saber qué persona creo yo que me puede apoyar sin desboronarse pues de esto, porque que va a entender que esto es una enfermedad crónica que es manejable y que me ayude a pasar, dijéramos, este momento tan difícil, porque sigue siendo un momento muy complejo el de aceptar el diagnóstico de VIH. Bueno, profe, de pronto una de las preguntas que también habían escrito sería, me gustaría saber un poco del comportamiento del virus en cuanto a su variabilidad genética Sí. y de pronto un poco de actualización en cuanto a los avances de ensayos clínicos con todo eso de los anticuerpos ampliamente neutralizantes. Bueno, la variabilidad genética, yo hice un curso súper rápido con el profe Javier y ya se me olvidaron las cifras. Espere que yo las tengo por acá. Bueno, en principio es un virus que muta muchísimo más que todos. ¿Por qué? Porque su transcriptasa reversa no tiene capacidad correctora. Entonces, las cifras son, pues es que uno ni las cree. Fíjense que yo tengo que buscar mi trampa con las cifras de Javier. Yo le digo, Javier, ¿usted cómo se acuerda de esas cifras? Y me dice, pues es que esa es mi área de experticia. Pero básicamente, no, fíjense porque es que yo cojo y digo eso al revés, porque él me lo explicó muy bien, pero pues me dio las cifras, pero a mí se me olvida. Básicamente, con VIH está establecido que 1 de cada 5 partículas virales tiene una mutación. Este virus hace 0.2 mutaciones por gen por ciclo. Eso quiere decir que si en el día está calculado que una persona infectada que tenga la infección activa produce entre 10 a la 8 y 10 a la 10 viriones. Lo que significa con esa tasa de mutación que yo tengo 2 por 10 a la 7 y entre 2 por 10 a la 7 y 2 por 10 a la 9 virus mutados diarios. 2 por 10 a la 7 estamos hablando de 20 millones. Entre 20 y 200 millones de virus mutados al día. Entonces piensen ustedes, obviamente, que la mayoría de estas mutaciones son en detrimento del virus. Es decir, son virus, el 90% de los viriones que alguien tiene en circulación son no viables, porque tienen mutaciones letales para ellos. Pero así como tienen letales, tienen que les da la ventaja evolutiva, ¿sí? Entonces dijéramos que por eso es que cualquier blip, entonces como se producen tantas partículas virales y estas mutan, ya empiezan a evadir la respuesta inmunológica que se produjo, porque ustedes, una pregunta obvia, profe, usted nos dijo que el sistema inmune es tan eficiente que baja la carga viral indetectable. Entonces, ¿por qué nos morimos de SIDA? No debíamos necesitar ni tratamiento. Pero ¿qué pasa? Se hace indetectable en sangre, queda en el tejido linfoide replicándose, empieza a mutar, entonces aparece una cepa que es nueva para mi sistema inmune. Pero resulta que a esa cepa nueva ya mi sistema inmune está un poquito deteriorado, ya no responde igual. Puede que dijéramos a esas cepas secundarias yo responda relativamente bien, pero luego a la tercera, la cuarta, la quinta, ya mi sistema inmune no es capaz de responder, ¿sí? Entonces, por eso es una capacidad de mutación tan alta que se van acumulando y poblacionalmente, por eso es que tenemos tantísimas cuasi especies y por eso es que hacemos resistencia.
el virus resiste al sistema inmune y hace resistencia a todos los antirretrovirales. Entonces la tasa de mutación es altísima. Bueno, en cuanto a las vacunas, bueno, desafortunadamente, y yo por eso fui bastante escéptica cuando aparecieron tan rápido las vacunas contra el SARS-CoV-2, porque desgraciadamente, pues en VIH llevamos, ¿qué? 80. Ahí mismo empezaron la investigación de vacuna. Llevamos más de 40 años investigando en vacunas de VIH y no hay ninguna, ni quede alguna esperanza. Digamos que las primeras vacunas empezaron a hacer con la glicoproteína GP120, de las distintas especies, de los distintos tipos de virus. Mejor dicho, la eficacia era menor al 5%. De hecho, algunas vacunas inducían una respuesta que potenciaban la infección. El estudio de vacunas más, dijéramos, que dio la eficacia mayor fue ese estudio que se hizo en Tailandia, con soldados de Tailandia, que se llamó, creo que fue el RB144, que dio una eficacia que era un virus recombinante, ¿sí? Que tenía la proteína GP120 y la GP41 y dio una eficacia como del 31%. Pero ustedes saben que para probar una vacuna tiene que ser superior al 50%. Y el problema con VIH, pues obviamente es esa variabilidad, y segundo, que se ha encontrado el fenómeno de potenciación por anticuerpos. Entonces, se necesita una vacuna que no solo induzca son los anticuerpos neutralizantes, sino que no induzca anticuerpos potenciadores, porque eventualmente puede potenciar. Y algunos ensayos de vacunas, el otro que fue muy famoso, que se desarrolló una vacuna con el adenovirus 5, la misma, pues con la misma plataforma de la vacuna de AstraZeneca, antes potenció la infección por VIH. En el grupo de pacientes que recibieron la infección, que recibieron la vacuna, se dieron más infecciones que en el placebo. Entonces, con VIH estamos muy lejos de alcanzar una vacuna. Y lo mismo, esos anticuerpos, pues dijéramos que hay personas que sí producen pues un espectro muy amplio de anticuerpos neutralizantes contra una variedad significativa pues de cuasi especies, pero vuelve y aparece exactamente lo mismo. Cuando el virus va mutando, no, mejor dicho, una respuesta protectora contra el VIH no puede estar solo a expensas de inmunidad humoral. Eso está muy claro, porque los anticuerpos neutralizantes son neutralizantes porque están dirigidos contra las glicoproteínas de la envoltura y que son las que más mutan, ¿sí? Entonces, realmente es poca la esperanza de un control de la infección por VIH por medio de anticuerpos neutralizantes. No sé qué más, muchachos, si tienen algo más. Profe, creo que ya alcanzamos a abarcar pues todas las preguntas que habían hecho anteriores a la charla. No sé si alguna persona que todavía esté conectada tenga alguna otra pregunta. Y si no, yo creo que pues podríamos... Empezar, ya se aburrieron unos y se fueron. Éramos más. No, Miguel. Doctora, una pregunta. Ahorita que estabas hablando del tema de las vacunas, yo había visto o había leído por ahí que había una vacuna que estaba como en ensayo, no sé cómo, no sé el término, yo no sé nada de Fase medicina. 4 o fase 3, perdón. Sí, que se llama como Mosaico y que llegué como algunas pruebas respecto a esa vacuna y, o sea... Esa fue la última, yo creo que esa fue la última en la que tuvimos esperanzas y no, finalmente la eficacia ok. no fue suficiente Vale, doctor. y se descartó. Profe, qué pena. Y una pregunta así como para terminar. ¿Qué piensa o qué nos podría comentar acerca del tratamiento con trasplante de médula ósea? Bueno, pues ese realmente, pues me imagino que te haces referencia pues al único caso, pues dijéramos, de cura funcional, el famoso paciente Berlín. A ver, eso prácticamente, pues el uso es decir, pensar que eso que sea viable es imposible, porque básicamente, pues ese paciente se reconstituyó con una médula ósea que genéticamente era resistente al VIH, porque la médula ósea del donante era un donante que tenía la mutación que conocemos como delta 32 en estado homocigoto,
y que no producía la molécula CCR5, que es el otro receptor del virus. El virus, recuerden que les decía, necesita 2 moléculas para entrar, CD4 y el CCR5. Ese paciente pues tenía la fortuna de que estaba infectado solo con una cepa R5, no había mutado para utilizar otros correceptores, y se pudo reconstituir, pues se encontró, dijéramos, un donante que era delta 32 homocigoto. Entonces, dijéramos que las células de ese paciente no expresan ese receptor que es necesario para que el virus que él tenía adentro, pues se pudiera seguir replicando. Pero soñar con que eso, ustedes saben que el trasplante de médula ósea es el trasplante que demanda el mayor grado de compatibilidad, ¿sí? Para evitar no solo el rechazo, sino la enfermedad de injerto versus hospedero. Entonces dijéramos que pensar que eso, pues sí, puede que haya otro caso en el mundo en que se pueda reproducir, y póngale que puedan ser 10 o 100, no sé, pues por probabilidad cuántos casos se puedan reproducir de este estilo. No creo que muchos, porque hasta el momento ningún otro se ha podido reproducir. Sí, es decir, esa es solo la historia del paciente Berlín. Entonces, realmente eso pues no es viable pensar que ese pueda ser un tratamiento que se pueda usar a escala en pacientes VIH. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces si no es más, entonces nos despedimos. Muchas gracias pues como por la atención de todos todo este tiempo. Profe, muchas gracias por el espacio. La charla estuvo pues muy buena, creo que se resolvieron todas las preguntas que habían hecho. Y pues muchas gracias también a todos por participar y por quedarse hasta el final. Pues eso sería todo. Recordemos pues que la charla fue por el Comité de Educación Médica y el de Derechos Sexuales y Reproductivos de ACMUDEA. Y bueno, que tengan buena noche. Bueno, chao, que estés bien, chao.